Hola gente, ¿cómo están? Este es uno de los videos que me pidieron muchos de ustedes. Voy a hablarles acerca de Hermes Trismegisto, quién fue, y además voy a analizar algunos de sus textos, tanto el Poimandrés como el Kybalión, que deviene de la Tabla Esmeralda, algunos de los textos más importantes de Hermes Trismegisto. Además aprovecho y les agradezco muchísimo porque hemos superado los 2000 suscriptores en este canal en estos días, así que este video vamos a utilizarlo como festejo. Hermes Trismegisto es un autor mítico que dio origen a numerosas prácticas a lo largo de la historia, tanto de espiritualidad, religiones, prácticas ocultistas, alquímicas, místicas en general. Aunque estos temas y este personaje suelen analizarse de una visión muy mística y muy poco analítica, es gracias a personas tales como Carl Jung o como Joseph Campbell que podemos aprender que el estudio de textos de estos personajes míticos, cuando lo realizamos desde una perspectiva analítica y psicológica, nos puede servir mucho para nutrirnos, para incorporar herramientas de autoconocimiento, para comprender mejor el funcionamiento del psiquismo humano y llevarnos de todo esto nuevos aprendizajes para utilizar en nosotros mismos. Pero no se preocupen, vamos a ir paso a paso. Primero, ¿quién es Hermes Trismegisto? Como lo he mencionado en otros videos, este personaje es un dios sincrético, es una mezcla en realidad entre dos dioses, el dios Tot egipcio y el dios Hermes de Grecia. Su nombre original en griego es Hermis o Trismegistos, que significa Hermes el 3 veces grande, y en latín originalmente su nombre es Mercurius ter Maximus. Por lo tanto, ya en el nombre podemos ver esta idea de que es 3 veces grande, que tiene el nombre de Hermes, que también se le atribuye la misma identidad que Tot, el dios egipcio, y además que se lo nombra como Mercurio. A él se le atribuye ser el autor de los textos que se llaman Hermética, los famosos textos herméticos, tales como el Corpus Hermeticum y la Tabla Esmeralda. Se dice que fue el primer alquimista y la tradición ocultista dice que es un personaje que vivió 300 años. Lo cierto es que para los antiguos, este es un personaje que venía a representar la encarnación de la mente universal. Se lo consideraba el mensajero de los dioses. Y vale la mención de que prácticamente todos los símbolos masónicos tienen origen en el hermetismo. A Hermes Trismegisto se le atribuye haber brindado a los hombres el conocimiento principal y central tanto de la medicina, de la física, de la química, del derecho, del arte, de la astrología, de la música, de la filosofía, de la matemática, de la anatomía y de tantas cosas más. También lo que suele mencionarse acerca de este personaje es que la grandísima mayoría de los textos que se le atribuyen a él, su autoría, fueron textos que se perdieron en la quema de libros de la Biblioteca de Alejandría, y que fueron poquísimos los libros que sobrevivieron en esa famosa quema de libros, y justamente para que no se perdieran, algunas personas lo que hicieron con estos libros fue ocultarlos en lugares totalmente recónditos, y que por eso es que reaparecieron después de siglos y siglos en lugares insospechados. También de ahí deviene la idea de que esta es una práctica que se mantuvo oculta o secreta durante mucho tiempo, pues justamente durante muchos años quiso eliminarse todo ese conocimiento antiguo y permaneció vivo de alguna forma a través de escuelas secretas y de grupos de gente muy cerrados. Uno de estos textos, el Poimandrés, está contenido en lo que se llama el Corpus Hermeticum, y este texto fue recuperado y traducido al latín por primera vez alrededor del año 1400 por Cosme de Medici, un personaje más que interesante, que no solamente consiguió este manuscrito bizantino, sino que además encomendó que fuera traducido al latín. Y así es como este texto además tuvo un impacto muy importante en el Renacimiento, que fue aquel momento de la historia donde resurgieron muchos de los valores universales antiguos. Entonces justamente la reaparición de este conocimiento antiguo también influyó en esa época. Entonces vamos ahora a adentrarnos en el análisis del Poimandrés de Hermes Trismegisto, y luego también, como les dije antes, vamos a analizar las 7 leyes herméticas que están contenidas en el Kybalión. Pero primero vamos con el Poimandrés. Un recordatorio es que es muchísimo más fácil de comprender lo contenido en estos textos si lo podemos analizar como alegorías o como metáforas de procesos alquímicos, que si vieron el video que hice que se llama Psicología y Alquimia, ahí van a ver en qué consisten estas alegorías, que hablan principalmente de una transformación tanto interna como externa, y que cuando lo analizamos desde ese punto de vista se hace muchísimo más claro. Por lo pronto comentarles que el nombre de este texto, el Poimandrés, deviene del personaje que tiene este mismo nombre, que es el personaje que se le presenta a Hermes Trismegisto y que le devela todos los secretos de la creación. Desde la psicología junguiana podemos analizar que este personaje, Poimandrés, es la expresión del arquetipo del anciano sabio. Viene a representar una especie de mente universal, como la divinidad encarnada, y que viene a ser un reflejo del propio psiquismo de la persona ante la cual se le aparece este personaje, que se percibe como una entidad autónoma que viene a revelar sus secretos. Este tipo de eventos donde alguien se encuentra ante la divinidad encarnada en una persona y que esa divinidad le viene a revelar un montón de secretos, lo podemos encontrar en todas las tradiciones espirituales de la historia de la humanidad. Y es una posibilidad muy esclarecedora comprender que esto es algo que surge del psiquismo mismo como una representación de un arquetipo. Lo que cuenta Hermes en cuanto empieza este libro es que él se encontraba en un momento de mucha tranquilidad, de silencio, en un momento de inhibición de los sentidos, sin prestar atención a distracciones externas, lo cual se podría llegar a interpretar que era como una especie de estado de ensoñación, casi como si estuviera
estuviera medio dormido o inclusive podría ser meditando, pero que fue entonces que se le presentó ante él una figura, un hombre que él lo describe como de estatura inmensa, incalculable, superior a toda medida determinable, y que este personaje le dijo: ¿qué quieres tú entender y ver? ¿Y qué quieres aprender y conocer por medio de tu pensamiento? Fue entonces que este personaje se le presentó y le dijo que su nombre es Poimandrés y que era la fuente de la sabiduría absoluta. Paso a paso, Hermes va preguntándole acerca del funcionamiento del universo y este va respondiéndole paso a paso. Primero, cuando Hermes le pregunta a Poimandrés cómo funciona el mundo, este le dice que ahora va a mostrárselo y de repente Hermes se ve ante una sucesión de imágenes. Primero dice que ve una luz blanca resplandeciente, que la percibe como infinita y muy amorosa, que inmediatamente toda esa imagen se transforma en absolutamente negra, oscura, abismal, que siente que es como una fuerza oscura que baja de forma serpenteante, en forma de espiral, que luego todo eso se transforma en una especie de naturaleza húmeda, de la cual se exhalaba un vapor similar a la fuerza del fuego, de donde de repente surge un sonido, como una especie de grito, que él lo llama la voz del fuego, de donde después surge un verbo, brota el verbo, y entonces luego de que surge el verbo dice que surgen los distintos elementos, el aire, el agua, la tierra, y que todo esto se agitaba por la fuerza del soplo del verbo. Todo esto sin dudas puede sonar muy parecido al Génesis del Antiguo Testamento, o mismo cuando se habla del origen del mundo en las distintas tradiciones de las distintas culturas, pero sin duda, si queremos comprender mejor en qué consiste esta descripción, es muchísimo más fácil de comprender si lo vemos en términos de los pasos del procedimiento alquímico, que son de los que Jung habla en Psicología y Alquimia. Cuando hablamos de esa oscuridad total, hablamos del anigredo, de esa etapa caótica. Cuando hablamos de la luz blanca, eterna, resplandeciente, hablamos del proceso que en la alquimia se denomina albedo. Y luego, cuando hablamos del poder transformador del fuego, hablamos de la rubedo, de lo que en la alquimia se denomina rubedo, que además esa etapa en particular de la alquimia, la rubedo, siempre se la asocia por ejemplo con el ave fénix, que es el ave mítica que representa la transformación, que directamente renace desde las cenizas. Y es de ahí que surge ese verbo creador y la creación del resto de los elementos del mundo. Esto también está muy bien representado en muchas imágenes de la alquimia, diferentes textos alquímicos, donde se muestran estos diferentes elementos y este mismísimo proceso con diferentes referencias simbólicas. Pero indudablemente estamos hablando de exactamente el mismo proceso, solo que descrito con estas imágenes. Luego Poimandrés le dice que él es la luz y que es la mente universal, que es Dios y que el verbo sale de la mente universal, que el verbo es hijo de Dios y que la unión entre el verbo y la luz son la vida. Este es el momento en el que Poimandrés le dice a Hermes que cuando Hermes vio la luz, lo que vio fue la forma arquetípica y que eso que vio es el principio anterior al principio ilimitado. Esto es lo que mencioné en el video que hice acerca de los arquetipos, que es uno de los primeros lugares en la historia de la humanidad donde se habla del concepto de arquetipo que tanto describió Carl Jung. Después también Hermes le pregunta a Poimandrés de dónde salieron los elementos de la naturaleza, y este le responde: de la voluntad de Dios, que habiendo recibido en sí misma al verbo y habiendo visto el bello mundo arquetipo, lo imitó, una vez modelada en un mundo ordenado según sus propios elementos y sus propios productos, las almas. Ahora bien, la mente universal, que es varón-hembra, que existe como vida y como luz, engendró de una palabra una segunda mente demiurgo, que siendo Dios del fuego y del soplo, formó gobernadores, en número de 7, que envuelven con sus círculos al mundo sensible, y su gobierno se llama el destino. Bueno, acá vemos ya la cantidad de información que está contenida y que claramente está de alguna forma codificada, ¿no? Primero que es interesante cuando nuevamente habla ahí del arquetipo y dice que la voluntad de Dios a través del verbo imitó ese arquetipo para crear el mundo. Esto de alguna forma coincide con lo que Platón decía respecto del mundo perfecto, del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, que es un mundo imperfecto. Justamente se habla de que la creación del mundo y que la creación de los elementos del mundo son una imitación de ese arquetipo. Así que esto coincide plenamente con aquel concepto del que hablaba Platón y que también lo toma Carl Jung para hablar acerca de lo que es el inconsciente colectivo. Después dice que la mente universal es varón-hembra. Eso también está totalmente relacionado con lo que en la alquimia siempre se describe como la unión de los opuestos. A veces es varón-hembra, luz y sombra, sol y luna, siempre la unión de los opuestos. Es lo que también en la alquimia se llama las bodas químicas y se muestran imágenes hermafroditas muchas veces también. Sigue hablando del poder creativo de la palabra, del soplo universal,
de lo que también se denomina pneuma, y del poder transformador que tiene esto, que es como el poder del fuego. No olvidemos también que el fuego en la alquimia es un elemento central porque también es uno de los elementos con los cuales se intentaba modificar la materia misma. Pero luego también habla de los 7 gobernadores del mundo. Dice que envuelven con círculos al mundo. Acá vale mencionar que después en el texto él va haciendo todo un desarrollo acerca de que esas esferas, esos círculos, están representados por los diferentes planetas y dice que a través de cada planeta surge un rayo de luz y que cada uno de esos rayos de luz domina una esfera del espíritu. Y pasa a describir las características de cada uno de los planetas. Y es muy interesante que dice que el resultado de todo esto es el destino, porque de alguna forma todo esto viene a coincidir con lo que es el concepto de la astrología, de que cierta alineación astral viene a condicionar la vida de cada uno de nosotros. Es uno de los principios centrales de la idea de la astrología. Esto, como ya lo he mencionado anteriormente, es para un video aparte, porque imagínense que si ahora agregamos a este video toda la parte astrológica va a hacerse infinito. Pero les aseguro que voy a hacer un video donde específicamente voy a hablar de la astrología desde una perspectiva psicológica y arquetipal, y en ese video voy a incluir esta información porque sin dudas es súper valiosa y esclarecedora para comprender los arquetipos y cómo la astrología contiene todos estos diferentes arquetipos. Así que tengan un poquito de paciencia que pronto también se viene ese video. Después Poimandres también sigue hablando y dice cómo él está cerca de los bondadosos, de los piadosos, de los misericordiosos, mientras también dice que se mantiene apartado de los insensatos, los malvados, los envidiosos, los codiciosos, los homicidas y los viciosos. Esto de alguna forma también muestra que hay una especie de semilla en este conocimiento en donde la divinidad viene a plantear ciertos límites tanto éticos como morales, como ciertas pautas de conducta que serían las admitidas en la sociedad o mismo las admitidas por la divinidad misma, y esto desde ya que es traspolable a prácticamente todas las religiones de la historia de la humanidad. Así que esto mismo también lo podemos encontrar acá en el Poimandres. Hasta acá llegamos en lo que sería lo central del Poimandres. Según mi criterio, estas partes que analizamos son las partes centrales de este texto. Así que ahora vamos a pasar al análisis de El Kybalión. El Kybalión es un texto bastante moderno, pero que está totalmente basado en la tabla esmeralda. La única diferencia es que el Kybalión organiza un poco más este contenido, lo explaya un poco más y agrega algunos puntos. Se suele decir que la tabla esmeralda es el texto fundacional de la alquimia. Se dice que en la tabla esmeralda está contenido el paso a paso de toda la gran obra, de la opus magnum de la alquimia, que explica el arte del perfeccionamiento y del cumplimiento de esta gran obra. Cuando encontramos al libro El Kybalión en cualquier librería, incluso al día de hoy, podemos ver que cuando vemos los autores, dice que son 3 iniciados. Estos 3 iniciados permanecieron siempre anónimos, pero desde ya que hay varias hipótesis acerca de quiénes son. Una de las teorías más difundidas es que uno de esos 3 iniciados fue William Walker Atkinson, que fue un escritor y ocultista bastante famoso que siempre publicaba sus obras con diferentes seudónimos, por ejemplo como Yogi Ramachakra o como Magus Incógnito. Fue uno de los autores que más contribuyó al movimiento de lo que se llama el nuevo pensamiento, que básicamente lo que incluía eran muchos conceptos del yoga, del hinduismo y del ocultismo. Otra hipótesis es que este libro en realidad fue escrito en consenso por varios miembros de la Sociedad Teosófica, que si recuerdan, una de las fundadoras de esa sociedad fue Madame Blavatsky. Y esto se suele mencionar porque el traductor de este libro de inglés al español fue justamente uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en Barcelona. Según mi criterio, esa hipótesis, la de que fue escrito por miembros de la Sociedad Teosófica, es la que suena más lógica. Pero según mi punto de vista, esto tiene que ver con los términos que se utilizan a lo largo del texto, principalmente las partes agregadas, que no son originales del Corpus Hermeticum, sino que son justamente las partes que agregan estos autores, en donde por ejemplo varias veces hablan en términos de la doctrina secreta y utilizan muchas palabras que son muy comunes dentro del campo de la Sociedad Teosófica. Principalmente me refiero a los textos de Madame Blavatsky, en donde ella utiliza esta terminología. Entonces yo sospecho que de ahí devienen sus autores. Igualmente vale sumar un dato muy interesante acerca de este libro, que es que al día de hoy todavía podemos encontrar una copia de la tapa de la primera edición de este libro. Y esta fue realizada en Estados Unidos y publicada por la editorial de un templo masónico en 1908. Supuestamente este templo masónico de Chicago en realidad era simplemente el nombre de un rascacielos que fue construido y que fue nombrado así porque fue financiado principalmente por ese templo masónico. Y en ese rascacielos se ve que había muchísimos negocios y muchísimas cuestiones diferentes que nada tenían que ver en realidad con la masonería. Entre ellos estaba la editorial Yogi Publishing Society. Pero más allá de esta explicación, es inevitable que al menos nos quede la duda de si hay alguna relación o alguna intención que desconocemos detrás de la publicación de este libro. Pero bueno, sin más introducción acerca de esta parte, vamos a ir directamente al análisis de los 7 principios herméticos que están descritos en el Kybalión. El primer principio es el principio del mentalismo. Acá el Kybalión dice: el todo es mente,
el universo es mental. Esto lo que viene a decir es que detrás de todo lo manifiesto en realidad hay pura mente, que lo que trasciende a nuestros sentidos se podría considerar como una especie de mente infinita, universal, que el universo mismo es una creación de esta mente, que es un reflejo de esta misma mente y que inclusive nosotros mismos devenimos de esta misma mente, que somos nosotros mismos. Este concepto en la India es conocido como Brahman, en el taoísmo sería el Tao, e inclusive en la física cuántica se habla mucho de este concepto cuando se habla de que el 99,99% de cada átomo de todo lo que podemos ver es en realidad puro vacío, que ese vacío es pura energía y que esto lo que viene a implicar es que en realidad a nivel subatómico estamos todos absolutamente conectados como por una especie de red infinita. El segundo principio es el principio de correspondencia. El Kybalión dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Según los herméticos, esta es una ley que nos da la posibilidad de comprender y de darle sentido a algunos secretos de la naturaleza que si no, no logramos comprender. Se dice que esta ley rige para todos los planos, mental, espiritual, físico, que se refiere tanto al microcosmos como al macrocosmos y que básicamente cualquier cambio que hagamos en algún plano va a repercutir en otro plano. Esto además puede significar que cuando hablamos de arriba hablamos de los cielos y cuando hablamos abajo hablamos de la tierra. Entonces metafóricamente también podríamos estar hablando de la relación entre los astros y la vida de los seres humanos, que es uno de estos principios centrales en los cuales se basa la astrología. El tercer principio es el principio de vibración. Acá el Kybalión dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto justamente tiene un correlativo directo con lo que les mencionaba antes de la física cuántica, cuando se habla de esa expresión mínima de cualquier partícula subatómica, que se describe como un fotón, como una energía potencial y como algo que está siempre en movimiento. Esto también tiene correlación con lo que hablamos antes de Platón y del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos, porque justamente Platón lo que decía es que en el mundo de los sentidos, el mundo en el que vivimos normalmente, es un mundo que está en constante cambio, en constante movimiento, a diferencia del mundo eterno, el mundo de las ideas que permanece inmóvil. Entonces también se puede unir con este concepto de que nada está inmóvil. También se podría interpretar esta vibración como energía y es algo que describen diferentes culturas, tales como el ki o el chi en el taoísmo o el prana en el hinduismo, e inclusive en términos de física, si hablamos de una fuerza que no se puede ver, podría ser también el magnetismo o la electricidad. Y justamente esto también tiene relación con el próximo punto. La cuarta ley, el cuarto principio, el principio de polaridad. Acá el Kybalión dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto también tiene relación con lo que hablábamos antes de las bodas químicas, la unión entre los opuestos. Comprender que en este mundo en el que vivimos siempre hay opuestos, siempre hay una dualidad, pero que en realidad esa dualidad es una ilusión y que la clave está justamente en la unión de estos opuestos. Esta batalla arquetípica, esta polaridad de la que hablamos, se manifiesta desde siempre en el plano terrenal, como la batalla, por ejemplo, entre la luz y la oscuridad, el amor y el odio, el espíritu y la materia, la vida y la muerte, el bien y el mal, la vigilia y el sueño, la alegría y la tristeza. Y así podríamos seguir y seguir. Esto también es de lo que habla el Tao cuando se habla del yin y el yang. Y justamente la clave está en comprender que esencialmente hablamos de una paradoja de opuestos que pueden reconciliarse. El quinto principio es el principio de ritmo. Acá el Kybalión dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esto también obviamente rige para todo, para el macrocosmos y para el microcosmos, para la propia mente, para la energía, para la materia, para los estados mentales del ser humano en general. Esto da sentido de alguna forma a que nada permanece estancado, pero que además cuando algo pareciera que está en un extremo, es simplemente cuestión de tiempo, cuestión de ritmo, que ese extremo pase a ser el extremo opuesto. Puede ser una cuestión de horas, días, minutos o años o siglos, pero de alguna forma este concepto lo que viene a mostrar es que hay un ritmo que siempre mantiene todo compensado. Esto además se podría ver en términos de los ciclos de la naturaleza, con los cambios de estaciones e inclusive con los cambios que se generan en nuestros propios cuerpos. El sexto principio es el principio de causa y efecto. Acá el Kybalión dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida.
hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Acá en el Kybalión también se agrega una descripción de que al conocer este principio, uno puede ir ganando la capacidad de reconocer cuánto uno es movido o se deja arrastrar o se deja llevar por el medio ambiente, por los deseos de otros, por herencia, por sugestiones, por causas externas que empujan a que nos movamos como autómatas durante toda la vida. Pero de esta forma lo que podemos hacer es aprender hasta cierto grado a movernos más como causa que como efectos. El Kybalión dice que esto puede llegar a ser el resultado de una maestría en esta ley. Pero además el Kybalión dice que los verdaderos maestros son aquellos que ayudan a los individuos a divertirse en esta vida, en vez de ser autómatas movidos por la voluntad ajena. También es interesante que dice que todo fenómeno tiene una causa aunque nosotros no podamos reconocerla, lo cual esto significa que muchas veces cuestiones que suceden en nuestras vidas tal vez son generadas por causas ajenas a nosotros y que no corresponden a nuestra responsabilidad, sino que tal vez corresponde a una responsabilidad ajena que desconocemos y que tal vez necesitamos tiempo o una visión muchísimo más panorámica de la situación para poder comprender de cuál fue la verdadera causa de eso que sucedió. Desde ya que la experiencia humana que transitamos cada uno de nosotros, hay numerosos eventos constantemente cuyo origen escapan a nuestra comprensión. Entonces esta ley de alguna forma viene a intentar al menos dar una respuesta a esos eventos y esas situaciones cuya causa desconocemos. Y la última de estas leyes del Kybalión es la séptima, cuyo nombre es el principio de generación. El Kybalión dice: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Esto es interesante porque acá se agrega que de la unión de los opuestos también surge la generación de algo nuevo. Esto resumida y fácilmente se puede ver en la genitalidad humana, en la unión entre hombre y mujer, entre sexos masculino y femenino, y cómo de esa unión puede engendrarse una nueva vida. Es interesante que el Kybalión diga que esto además se puede ver en todos los planos de existencia. Y un dato más para agregar es una advertencia muy clara y contundente que hace el Kybalión en este punto, y se los voy a leer. Os advertimos que este principio nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las cuales no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alzado su verbo de protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Es muy interesante esta aclaración porque obviamente que el Kybalión invita a que seamos precavidos con quienes intentan tergiversar todos estos principios. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, sé que esto es muchísima información, pero también quería que sea lo suficientemente completo porque sé que muchos de ustedes estaban súper entusiasmados por este tema y además a mí también es un tema que me encanta. Me parece que todo el recorrido por este texto más que nada es muy interesante como excusa para que nosotros mismos revisemos nuestras propias creencias, porque no todos los días nos ponemos a pensar en por qué sucede lo que sucede, cómo es que funciona el universo, de dónde proviene todo lo que sucede, y más allá de las respuestas a las que lleguemos, o más allá inclusive del sistema de creencias que cada uno tengamos, es absolutamente nutricio cada tanto ponernos a pensar en estas cosas, porque tal vez podemos llegar a nuevas conclusiones, a nuevos conceptos que son esclarecedores. A esto además le podemos sumar que el análisis de estos textos y la lectura misma de estos textos, hasta hace unos siglos, era prácticamente imposible de realizar. El simple acceso a estos textos, poder leerlos, era prácticamente imposible para la grandísima mayoría de la sociedad. Y esto fue así durante siglos y siglos. Y al día de hoy esto varió tanto que está literalmente a 2 o 3 clics de distancia de cualquiera que tenga ganas de investigarlo. Así que desde ya me parece interesantísimo y súper desafiante que estemos hablando abiertamente de estos conceptos y que podamos analizarlos sin hacernos los misteriosos, sin pensar que hay un mega secreto oculto que hay que develar y que hay que llegar después de muchísimo esfuerzo y de muchísimas cosas rarísimas, sino que simplemente podemos leer estos textos, hacer un profundo análisis, inclusive desde una perspectiva psicológica como a mí me gusta hacerlo, tomarnos el tiempo, la paciencia de revisarlo, de releerlo, de compartirlo así abiertamente y que además nos sirve para comprender también estos sistemas de creencias que también los podemos ver en diferentes religiones, en diferentes culturas y sin dudas de todo este proceso podemos llevarnos herramientas, reflexiones, nuevas ideas y nuevas posibilidades de autoconocimiento para comprendernos mejor y para poder analizar desde distintos puntos de vista lo que nos sucede en el día a día. Así que aguardo leer sus comentarios, sus ideas, espero que les haya gustado este video. Si todavía no se suscribieron a este canal, obviamente que los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.